Muy buenos días para todos y para todas. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar organizado por AIDER para que conmemorar el Día de Lucha contra la Desertificación, la Degradación de la Tierra y la Sequía, que este año tiene como lema central a la restauración de la tierra. Mi nombre es Jaime Nalbarte, soy socio fundador y director ejecutivo de la ONG peruana AIDER y tengo el gusto de estar a cargo de la moderación de esta reunión, la cual tiene como objetivo compartir experiencias de restauración de la tierra en América Latina y reflexionar acerca de los desafíos y oportunidades en nuestra región para recuperar la salud de las tierras en beneficio de las personas y de la naturaleza. Contamos con la presencia del señor Marcos Montoiro, oficial de Relaciones Exteriores de la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación, y lo invitamos a que nos dé sus palabras de aliento. Adelante, Marcos. Hola, Eh, buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? sí, se escucha bien, Marcos. De acuerdo, muchísimas gracias en nombre de la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, a las compañeras y compañeros de AIDER por organizar este webinar en el que se va a celebrar el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En estos momentos me encuentro también en su región, en Colombia, el sitio donde ha sido designado para organizar el evento mundial del año 2025, en el que contaremos con representantes de, de todos los países, representantes de los gobiernos, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, las comunidades locales, jóvenes y mujeres. Dentro de nuestra convención, el papel que desempeñan estos actores no estatales es fundamental. Es fundamental a todos los niveles. A nivel nacional, donde ustedes pueden realizar un gran papel a la hora de puesta en práctica de esta convención, intentando apoyar en los esfuerzos para restaurar y proteger las tierras que son vulnerables y que pueden ser afectadas por desertificación, degradación de tierra y sequía. También a nivel de apoyo e incluso poner presión a aquellos que toman decisiones para que la protección de la tierra y de las tierras sea prioridad en todos los países, particularmente aquellos que, que son más vulnerables. Dentro del marco de nuestra convención, estamos dando un gran papel a la sociedad civil, a los actores no gubernamentales, aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad cuando hablamos de desertificación, degradación de la tierra y sequía. En este caso, principalmente son los jóvenes, son las mujeres, son los pueblos indígenas, son las comunidades locales. Es por eso que agradecemos los esfuerzos de AIDER y el resto de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe por organizar este evento, por continuar con la lucha en la cuestión de desertificación, degradación de la tierra y sequía, por continuar poniendo la presión en aquellos que toman la decisión para que sea esta convención una prioridad junto con los aspectos de cambio climático y biodiversidad, que siempre están muy cerca de los corazones de nosotros, pero muchas veces dejamos las cuestiones de la tierra un poco alejadas, aunque es la tierra la que nos da el sustento, la que nos proporciona los alimentos, la que nos proporciona las fibras con las que hacemos nuestros vestidos. Entonces tenemos que tener muy cerca de nuestro corazón. Tenemos que intentar apoyar todos los esfuerzos que se realizan por todos los diferentes actores para su protección, para ver qué podemos hacer todos juntos. Sin nada más que añadir, les deseo mucha suerte en este evento de la región, en este evento que están organizando AIDER y las ONGs de la región de América Latina y el Caribe. Y permanecemos también a su disposición para poder apoyarles desde la Secretaría de la Convención en todo aquello que quieran realizar. Muchas gracias y mucha suerte para el día de hoy. Gracias a ti, Marcos, por tus palabras de aliento. También comentar que vamos a contar ahora con un rico panel, ¿no?, de experiencias
muy propositivas, como la de Caquetá, ¿no? En Colombia, a cargo de Wilmer Herrera, de la ONG Misión Verde Amazonía. También de Evelyn Chávez, representando al Centro Agronómico Tropical y de Investigación y Enseñanza, CATI de Costa Rica. También a Verónica Echevarne, de Vía Silvestre de Uruguay, y Miguel Ángel Crespo, de Probioma de Bolivia. Quisiera dar algunos datos como, ¿no? Podamos ver la importancia de esta convención. Cada segundo se degrada el equivalente a 4 campos de fútbol de tierra sana, lo que supone 100 millones de hectáreas al año. Hasta el 40% de las tierras del mundo están degradadas, lo que afecta a más de 3.000 millones de personas en todo el mundo y tiene consecuencias nefastas para el clima, la biodiversidad y los medios de subsistencia. América Latina tiene el 14% de las tierras degradadas del mundo, sobre todo a causa de la deforestación y prácticas inadecuadas de uso de la tierra. Es del conocimiento de todos que las causas de la degradación de las tierras en América Latina están asociadas a problemáticas complejas que tienen que ver con factores estructurales, modelos económicos y políticas públicas. Asimismo, son varios los desafíos que abordamos para avanzar hacia la restauración de las tierras al ritmo necesario. En medio de un panorama regional que puede lucir poco alentador, es fundamental visibilizar iniciativas de manejo sostenible y restauración de tierras que se adaptan a estos desafíos y los abordan, obteniendo resultados relevantes y que nos devuelven la esperanza de un futuro resiliente, sostenible y más justo para todos y todas. Los beneficios que puede generar la restauración de tierras en América Latina son múltiples, desde el incremento de la producción de alimentos para la soberanía alimentaria, generar empleos verdes, evitar la extinción de especies de nuestra biodiversidad, asegurar la disponibilidad de agua y mitigar el cambio climático. Por ejemplo, restaurar el 15% de las tierras degradadas en zonas prioritarias permitiría secuestrar hasta 300 gigatoneladas de carbono, lo que equivale a un 30% del aumento de carbono atmosférico desde la revolución industrial. También podría evitar el 60% de las extinciones previstas de especies de biodiversidad. La restauración, entonces, nos presenta una serie de oportunidades, siempre que ésta sea abordada de un enfoque holístico. No se trata solo de plantar o de incrementar la productividad, sino de un conjunto de acciones integradas que beneficien tanto a la naturaleza como a las personas. En este sentido, consideramos que las organizaciones de sociedad civil de América Latina cumplen un rol muy importante en la promoción de este tipo de enfoques. AIDED promueve la restauración de tierras en la costa norte y Amazonía del Perú desde el año 1992, centrada en el bienestar de las comunidades locales. En la costa norte, zona árida y amenazada por la desertificación, promovemos la regeneración natural asistida de especies forestales nativas del bosque seco. Como resultado, comunidades campesinas han logrado restaurar más de 3.000 hectáreas de bosques secos, asegurando la provisión de forraje para su ganado, entre otros beneficios económicos y ambientales. En la Amazonía, como parte del apoyo de la gestión participativa de áreas naturales protegidas, hemos apoyado la recuperación de la productividad de 1.500 hectáreas de tierras degradadas a través de sistemas agroforestales para la producción de cacao cero deforestación, mejorando la calidad de vida de 350 familias de productores rurales. Así también, a través de un modelo de gestión integrada llamado manejo de bosques comunales, estamos fomentando la restauración de tierras y bosques en territorios de pueblos indígenas. Estos esfuerzos conjuntos, en el marco de alianzas de colaboración entre comunidades locales, sociedad civil, sector privado y sector público, empoderan a los hombres y mujeres cuyos medios de vida, identidad cultural y espiritualidad dependen de la tierra y permiten resultados no solo en restauración, sino también en conservación. A la fecha, hemos ayudado a evitar la deforestación de más de 17.000 hectáreas de bosques naturales.
Entonces, ahora es momento de escuchar a nuestros connotados panelistas y vamos a empezar, ¿no?, con la experiencia de Caquetá a cargo de la compañera Wilmer Herrera de la ONG Misión Verde Amazonía. Adelante, Wilmer. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Wilmer Herrera Valencia, magíster en gestión de recursos naturales. Y para este webinar de Restaurar la Tierra y generar oportunidades, traigo la iniciativa Incentivos a la Conservación y Producción Sostenible del Departamento de Caquetá, Amazonía colombiana. Concentrada en una zona donde ya los milímetros de agua son de 360 a 600 de agua. ¿Sí? En la presentación, pues tenemos que América Latina tiene aproximadamente un 378 millones de hectáreas ya de certificación. Colombia aborda 24 millones 534 200 hectáreas también en desertificación. Y como decía el compañero Jaime, pues básicamente esta desertificación es causada por la deforestación, por el tema del sobrepastoreo, aparte la mala planificación agrícola que tenemos en América Latina, lo mismo se está viviendo en Colombia, y esa situación está generando una serie de problemáticas. En ese sentido, la Amazonía colombiana y para este caso el Caquetá también ya está presentando todas esas problemáticas con temas de degradación del suelo, cambio climático y pérdida del agua, para lo cual nosotros hicimos unos acuerdos comunitarios con 3 asociaciones de 3 municipios: la Asociación de Ganaderos de Doncello, la Asociación de Ganaderos de San Antonio de Getuchá y la Asociación de Mujeres Ganaderas en Montañita. Vinculamos las mujeres porque creemos que son importantes para efectos del género. Con ellas hicimos unos acuerdos y con todos los hicimos unos acuerdos para... ¿Cómo puedo pasar la diapositiva? Perdón. Disculpe, no me está dejando pasar la diapositiva. Sí. Si quitas el modo de presentación y le das siguiente. Ok. A ver, un momento. Ver diapositivas. Sí. Siguiente. Ok. Ahí pueden visualizar. Y ahí otra Ok. vez póngale. Sí, otra vez póngale modo presentación. Ok. Okay. Sí. Para ello planteamos una metodología que era hacer unos acuerdos de producción y conservación y restauración con los propietarios de esas zonas y de esos 3 municipios. Luego hicimos análisis de suelos y calidad de leche porque ellos se dedican a la producción de leche. Y del mismo modo estuvimos instalando un sistema rotacional de potreros, o sea, división de potreros con sistemas silvopastoriles por sucesión natural, que eso implica utilizar las mismas especies nativas que se están trabajando en el territorio o que son del mismo territorio. Eso contribuye también en la reducción de costos, tanto en los sistemas silvopastoriles como en la rotación de potreros, y también la implementación de energías alternativas para extraer el agua, y para ello utilizamos electrobombas solares. Aquí tengo de pronto el tema del sol, pues unos paneles solares ya con las electrobombas mostrando las fotografías, ¿sí? Los resultados de este proyecto básicamente fueron 1.714 hectáreas establecidas en PBR con sistemas silvopastoriles por sucesión natural, ¿sí? Con una meta de acuerdos de 1.712 acuerdos con esa comunidad, donde habían 2.228 hectáreas en bosques también para la conservación. Del mismo modo, eso contribuyó en el incremento de la productividad en un 22,5%, con 1.909 litros de producción de leche anual y con 210 predios que alcanzaron la meta de productividad de los 214. En las zonas que tenían sequía, implementamos 161 electrobombas solares instaladas
zonas que ya el agua se encontraba a 80 y 100 metros de profundidad. Las lecciones aprendidas de esta iniciativa y de este proyecto es que los comités operativos se dieron con la misma comunidad y con los delegados de las comunidades. En el momento que nosotros vinculamos las comunidades y delegados de la comunidad en el comité técnico operativo, nos funcionó mejor. El otro tema es que la estrategia debe tocar el bolsillo de las comunidades o de los propietarios de los predios. Si le traemos un beneficio económico al bolsillo de los propietarios y le mostramos ello, la iniciativa va a ser muy bien aceptada. Del mismo modo, la participación temprana de las comunidades también genera apropiación sostenible de este tipo de proyectos. Y lo otro, que tiene que ser todo concertado y con acuerdos, y estos acuerdos tienen que tener unos planes prediales, ¿sí? No es llegar a imponer, sino llegar a acuerdos bajo lo que tienen en los predios, porque cada universo es un universo y todo el mundo tiene de manera diferente sus necesidades. Lo otro que vimos también es que como ya tienen pérdida de agua y es un problema el agua, entonces la implementación de energías alternativas o electrobombas solares son necesarias y también le va a generar una solución inmediata al territorio. Gracias. Gracias, Wilmer, por tu intervención. En realidad, a través de acuerdos de producción, conservación y restauración, has mencionado, ¿no? Palabras claves a partir de la experiencia que tienen ustedes, que hay que tocar el bolsillo. Tenemos que generar beneficios a las poblaciones que viven en y del bosque, ¿no? O en y de las áreas protegidas. Beneficios económicos, sociales y ambientales. Y me quedo con la palabra de lo que es participación, concertación y acuerdos, no a imposiciones. Genial, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Invitamos a Evelyn Chávez, representante del Centro Agronómico Tropical y de Investigación y Enseñanza, CATI de Costa Rica. Adelante, Evelyn. Disculpa, tenía el micrófono apagado y no me dejaba, claro, no podía conversar. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación y como tenemos poquito tiempo, eh, vamos a contarles rápidamente. El CATI, ¿verdad? El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, pues se dedica a eso, a investigar, a desarrollar eh, conocimiento a través de procesos formales y educación para adultos. Y en este momento pues tenemos distintas iniciativas que están impactando la restauración de áreas en diferentes lugares de la región, América Latina y el Caribe, que es nuestra principal área de acción. Rápidamente tenemos proyectos que están en zonas muy importantes que se están degradando a una gran velocidad en Centroamérica, como es el corredor seco, principalmente en el área de Trifini. Tenemos también programas de restauración basados en ecosistemas en países como Ecuador y también con este enfoque, ¿verdad?, de reconocer la importancia de los servicios ecosistémicos como una parte importante de la restauración, y no solo la restauración de las tierras, sino también la restauración económica y socioproductiva de los sistemas que atendemos. Y pues obviamente tenemos acciones en casa, trabajamos de forma muy intensa con la implementación de la Estrategia Nacional de Restauración, sobre todo fomentando la participación del sector privado, ya que el Estado pues hace sus acciones. Sin embargo, es importante seguir fomentando esa responsabilidad de los, de los actores privados que muchas veces hacen este tipo de actividades, no importa si son pequeñitos o son grandes, pero que tienen la convicción y la sensibilidad de hacerlo. Y obviamente, pues, Katy, en nuestro campus también es un laboratorio donde hacemos una serie de prácticas importantes.
Pero para centrarme en una práctica principal, quisiera comentarles de este estudio liderado por nuestra colega Alejandra Martínez de la Unidad de Bosques, que se basó en el análisis de la importancia de los polinizadores en los sistemas agroforestales, no solo como una medida de conservación y protección de estos sistemas, sino porque realmente tienen un impacto muy importante en lo que es la mejora en la producción, en este caso de café, con una combinación entre aves y abejas. Ya sabemos la importancia que tienen las abejas a nivel global, pero esta combinación con aves es importante y en sistemas altamente degradados donde no se están haciendo esfuerzos por conservar y proteger a estos seres vivos, pues obviamente eso va a denotar en una mayor rapidez de degradación de la tierra, mayor degradación de la economía y mayor presión sobre las áreas que aún se logran conservar. Básicamente, ¿verdad? Este estudio lo que hizo fue probar cómo esta combinación permitía mejorar en el caso del café, y esto se probó en la zona de Santa María de Dota, donde hay una competencia entre sistemas cafetaleros, donde solo hay café, y sistemas donde hay sistemas agroforestales. Y quizá los resultados más importantes que les podría compartir en este momento, ¿verdad? Es que esta combinación de conservación y de protección o incorporación de aves y abejas en el sistema no solo incrementó el rendimiento del café, sino que también mejoró atributos de calidad que son altamente valorados por los mercados de especialidad, y eso implica un impacto económico en los ingresos de los agricultores. Las plantas polinizadas por abejas presentaron un aumento del 8.5% en el cuajado de frutos, y en términos de calidad, pues también se logró aumentar un 2% el aroma, que es una característica muy válida, muy valorada en estos mercados internacionales. Aún un tema que quizá afectó un poco el tema de la tasa del café, pero son temas que se pueden ajustar obviamente con sistemas de post cosecha. La mejora en la calidad del café asociada a la polinización por abejas sugiere que restaurar es una estrategia efectiva para aumentar los ingresos de los caficultores en un mercado de especialidad y promover la conservación de la biodiversidad y obviamente atender el tema de la degradación. La interacción entre aves y abejas puede aumentar el rendimiento del café hasta en un 25%, y además, en un estudio un poco más específico, donde se prestó especial atención a las abejas, se mejoró la calidad del fruto en un 30%, permitiendo una mayor proporción de de café de alta calidad. Y también se ha observado que la polinización por insectos puede ser responsable hasta el 36% de la generación de los frutos del café. Quizá para cerrar, quizá lo más importante es que cuando nosotros hablamos de atender la degradación de la tierra, a veces nos centramos únicamente en los grandes sistemas, ¿no? En los bosques, bosques secundarios, bosques primarios, en los sistemas agroforestales, pero obviamente esto nos hace un importante llamado a entender que todas las buenas prácticas en su conjunto tienden a mejorar y hacer retroceder, ¿verdad? Esa amenaza de la degradación con la incorporación y la puesta en atención de cosas tan pequeñas como las aves o las abejas o otros insectos o los murciélagos, que son importantísimos. Nosotros no podemos seguir hablando de degradación solo mirando la tierra y la falta de cobertura forestal, sino que tenemos que pensar en que que toda la biodiversidad es importante, y si nosotros queremos ser exitosos en la restauración, tenemos que pensar que todos los elementos deben estar interconectados. Los servicios ecosistémicos sabemos que son importantes, pero que además tienen ese impacto en la economía, y que le demostramos al agricultor que no solo le estamos imponiendo, ¿verdad? Hacer buenas prácticas porque sí, sino que eso va a ser una retroalimentación para él, para mejorar su sistema y por supuesto sus ingresos, y lo que todos buscamos, ¿verdad? Que es que esa lucha no tengamos más retrocesos, sino que podamos seguir incentivando las buenas prácticas. Creo que con eso cerraría. Muchísimas gracias. Gracias, Evelyn.
realmente por destacar que acciones en restauración a través de diferentes iniciativas se van a generar mejores incrementos en los servicios ecosistémicos, ¿no? Involucrar al sector privado, sumamente importante, pero es muy interesante lo que nos presentas con respecto a la importancia de proteger y manejar los polinizadores como una de las técnicas más importantes para la restauración de las tierras. Ese es el enfoque holístico, ¿no? Realmente que coincidimos, y la relación de la biodiversidad está ligada con la restauración de la tierra. Genial, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Y respetar los tiempos también, importantísimo. A continuación invitamos a Verónica Echerbarne, de Vía Silvestre de Uruguay. Verónica, por favor. Buenas, ya les comparto. Ahí, a ver, otra vez, un segundo, voy a abrir y cerrar. Ahí, bien. Ahí se ve bien. Súper bien. Bien, buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si te puedes pegar un poquito más al micro, por favor. Sí, Gracias. ahí se escucha mejor, un Mejor. poquito, ahí. Yo les voy a presentar la iniciativa esta que tenemos de proyecto de la Chacra del Paisaje, la producción familiar como proveedora de alimentos y biodiversidad en Uruguay. Este proyecto lo tenemos entre tres organizaciones, que son Vía Silvestre, tres organizaciones de la sociedad civil, Vía Silvestre Uruguay, CIEDUR y Ceuta, y es cofinanciado por la Unión Europea. A un llamado que hubo, digamos, nos presentamos. Y lo interesante de esto es que cada organización tiene una línea de trabajo más fuerte, una en biodiversidad, otra en incidencia y agroecología, y nos juntamos, digamos, para este proyecto. Solo para contextualizar, Uruguay tiene más o menos 17,6 millones de hectáreas de tierra firme, digamos, sin contar el océano, y la mayoría, o sea, el ecosistema o el ambiente natural principal son los pastizales, en los cuales hay muchos endemismos de especies, ¿sí? Y, bueno, esto para contar así general. Y los principales productos de exportación son carne bovina, lácteos, arroz y soja, lo que genera un desafío para Uruguay, porque la mayoría de los cambios de uso de la tierra de tipo de uso y de la intensidad de este uso y la transformación de la cobertura natural ha estado asociada a los cultivos de cereales como la soja, digamos, y sobre todo a la forestación, también arroz, digamos, pero desde el 2090 hasta ahora se han ocurrido mayoría de esos cambios y han degradado los ambientes naturales, el agua, han tenido diferentes repercusiones. Ay, perdón. Y esto llevó a una concentración, ustedes ven si muevo, a una concentración, digamos, y extranjerización de la tierra, y sobre todo un desplazamiento de lo que es la producción familiar en los territorios. En Uruguay, digamos, para ver este mapa de degradación de tierras que tenemos ahí, digamos, bueno, este diagnóstico, ven, lo rojo es lo que está más degradado, y en esta zona, que es donde trabajamos nosotros, con las ONGs, tiene bastante degradación, y es una zona de la principal producción de alimentos, digamos, para dentro de Uruguay, sobre todo en la parte hortícola y lechera. Más del 60% de la población vive en esta zona y se provee de agua potable a la mayoría de la población y han sido transformadas, digamos, las coberturas. Y también en cuanto a la producción familiar, lo negrito, digamos, hay bastante producción familiar, digamos, en una de las zonas que tiene más producción familiar. Entonces, nosotros con este proyecto tratamos de generar una herramienta, pensamos, o sea, apostamos a que los territorios se planifiquen y gestionen para mantener la biodiversidad y las contribuciones a las personas. Entonces tenemos tres ejes. Uno, de generar una herramienta, una metodología de poder pensar cómo desde el predio, desde el campo, el establecimiento, se aporta a la biodiversidad, a la cobertura, al agua, todo, del paisaje, a partir del predio alrededor. Después de fortalecer capacidades de gente vinculada a la producción familiar, técnicos, técnicas, y algunas, tenemos otro eje más de incidencia. Todo esto para trabajar, para fomentar prácticas productivas, digamos, de conservación, que fomenten esto de mejorar los territorios, mejorar la integridad. Para resaltar de esta herramienta, digamos, hacemos énfasis en lo que es paisaje, de pensar afuera del predio, en que las prácticas partan de prácticas más de conservación de la biodiversidad, pero también prácticas agroecológicas, y
poder contemplar, buscamos tratar de trabajar con productores y productoras familiares e incorporar su visión a largo plazo y sus capacidades, digamos, para poder hacer en ese emprendimiento. Entonces, partimos de un diagnóstico en esta herramienta, esta metodología, les voy a hacer énfasis en esto, que tiene una parte más de caracterización socioeconómica de la familia, característica también de los ambientes naturales y productivos, cómo está el suelo, qué especies hay, ¿sí? Todo de lo natural, pero también de lo modificado. Y también una mirada a nivel de paisaje, lo cruzamos con eso. ¿Qué necesita el paisaje en cuanto a más ambientes naturales, conectividad, calidad de agua o mejorar algunos ambientes por su valor para la conservación o tejer redes y poder replicar prácticas en el territorio? A partir de estas dimensiones de paisaje y las líneas identificamos algunas líneas de acción que se pueden trabajar que van a tener que ver con el sistema productivo de predio, los condicionantes ambientales que hablábamos y lo que quiere la familia o grupo familiar. Y ahí recomendamos, nuestra idea es estandarizar un poco esto de qué líneas de acción se recomiendan, intercambiamos con los referentes prediales, con las personas referentes prediales y ahí recomendamos líneas de acción. Acá solo por un ejemplo tenemos algunas líneas de acción más con agua, otras de conectividad y otras de aumentar los ambientes naturales y tenemos esto y desglosado más, que van desde reducir la erosión, controlar exóticas, aumentar la cobertura de suelo y mejorar el suelo, ¿sí? Entonces estamos trabajando, además de desarrollar esta herramienta, digamos más conceptualmente, particularmente trabajamos con 15 familias productoras, hacemos una inversión predial con ellas, acordamos las acciones y vamos desde familias que capaz que están trabajando cosas más agroecológicas a otras más estándar de cultivos de que quizás usan agroquímicos para tratar de hacer cambios en las prácticas. Desde usos hortícolas, cultivo de cereales, frutales, ganadería, educación ambiental, son varios los que nos permite probar esta herramienta y poder también generar diferentes tipos de acciones y alternativas a hacer en los territorios. Y ejemplos de acciones van de eso, mejoras de cobertura de suelo, restaurar pastizal, control de exóticas, cambios de insumos, capacitaciones. Y después, en lo otro, sin entrar mucho en detalle, vamos a trabajar algunos tipos de capacitaciones con productores y productoras en lo que es esta herramienta, pero también agrofloresta, manejo de pastizal, prácticas agroecológicas, evaluación de estado de conservación. Y después trabajamos también esta parte de incidencia y capacitaciones con gobiernos locales y nacionales y con sociedad civil e instituciones de investigación. Ahí les dejamos las redes de proyecto por si quieren entrar también y chusmear. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por compartirnos esta experiencia de cómo tres ONGs hermanas del hermano país Uruguay nos cuentan su experiencia de la chacra al paisaje, donde se destaca la herramienta de planificación, el fortalecer capacidades y todo el tema de incidencia, ¿no? Genial. Invitamos a Miguel Ángel Crespo de Probioma de Bolivia, por favor, para que nos comparta vuestra experiencia. Adelante, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿estás con el micro muteado? Sí. Bueno, buen día a todas y a Bueno, todos. Voy a compartir nuestra experiencia en el tema de biorremediación de suelos. Como ustedes, bueno, para los que no conocen, Probioma es una institución que tiene 35 años de vida y que se ha especializado en el tema de lo que es agroecología, pero con el uso del control biológico microbiano y, eh, y al mismo tiempo también con lo que significa la incidencia política. Otra vez se me colgó, pero vamos a hacer esto. No sé, vamos a tratar de... ah, vamos a volver a salir. Cuando uno lo deja mucho rato, creo que esto es... no, tranquilo. Ok.
Bueno. Bueno, como todos ya lo han dicho, no voy a reiterar, pero la biodiversidad obviamente constituye una de las mayores riquezas que tenemos los países sudamericanos. Bolivia está entre los 11 países más ricos en biodiversidad también del planeta. Y obviamente entre estos recursos genéticos se encuentran los de origen microbiano. Probioma, en alianza con Probiotec, que es una instancia de innovación tecnológica, custodia un banco de 400 microorganismos y que ha logrado aislar, reproducir y formular entre varios de ellos, como virus, bacterias, hongos, entomopatógenos, un hongo micoparasítico que es muy útil para el control de enfermedades en suelo y follaje. Pero además, este hongo, que en este caso es el Trichoderma spp, voy a decir así en general, también tiene propiedades para el mejoramiento de la fertilidad de los suelos. En Bolivia, el 51% del territorio está en proceso de desertificación, según datos oficiales estimados porque no han sido actualizados desde el año 2014. Esto obviamente supone un grave impacto para la agricultura, la ganadería, los suelos en general, para temas de contaminación de aguas, debido a un modelo agroextractivista y extractivista que se lleva desde hace varias décadas en nuestro país. En ese sentido, nosotros hemos empezado a trabajar en el ámbito de cómo podemos aprovechar las particularidades que tiene este microorganismo para restaurar una gran parte de estos suelos que obviamente están en ese proceso de deterioro, ¿no? Y esto, obviamente, lo que queremos es además rescatar el valor estratégico que tienen los microorganismos que en la bioremediación y en otros ámbitos de la economía, de la salud, etcétera, y que no han sido debida o no están siendo debidamente aprovechados en Bolivia y son eh, eh, fu- eh, lamentablemente no son muy conocidos, pero tenemos, digamos, esperanzas que ya cada vez más a nivel global se está hablando de estos microorganismos, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque obviamente existen estudios y experiencias en recuperación de suelos que han desarrollado técnicas con altos costos y poco factibles también para los agricultores, ¿no? En ese sentido, en los últimos años nosotros hemos incursionado en investigaciones aplicadas y también en la transferencia de este microorganismo referido al uso en la recuperación de suelos degradados, ¿no? Y es así que desde hace 30 años venimos trabajando con el control biológico microbiano y particularmente con el tricoderma en la agricultura, fundamentalmente asociado a la protección de semillas, pero que al mismo tiempo también aporta a la bioremediación de los suelos. Y este es un paso muy importante porque nos está permitiendo que a nivel nacional se vaya valorando más los recursos genéticos que existen en la biodiversidad. Sabemos que hay una serie de fuentes de contaminación y por eso nosotros hemos enfocado nuestro objetivo en tratar de restaurar o enfrentar esta fuente de contaminación por la actividad agrícola, el monocultivo, el uso de agrotóxicos, transgénicos, etcétera, la propia fertilización química, el rociado mismo de pesticidas, los botaderos municipales, el transporte de sustancias tóxicas y también la minería e hidrocarburos. En ese marco es que nosotros hemos trabajado con excelentes resultados, por ejemplo, en la bioremediación de suelos mediante la siembra de un arbusto que es además sirve como forraje en las áreas, en las zonas altas de Bolivia, las zonas de producción de quinoa que han ido deteriorando por el monocultivo también esos suelos y hemos ido con una alianza con la gobernación en la siembra del cauchi, que es un excelente arbusto y que se ha hecho con tricoderma. Y ustedes pueden ver ahí cómo se ha logrado en 500 hectáreas aproximadamente, con resultados realmente satisfactorios y restaurando esos suelos a 4.000 metros de altura, suelos franco-arenosos. También hemos trabajado en una investigación aplicada en suelos contaminados por actividad minera con este microorganismo en una alianza con el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en la restauración de suelos contaminados con materiales, con minerales pesados de la minería en el norte de Chile.
Asimismo, hemos trabajado también en las zonas donde se produce quinoa para restaurar y asociar el tricoderma en la producción en la semilla misma del cultivo en aproximadamente 1.500 hectáreas. Y obviamente el tratamiento de semillas se lo hace en diferentes cultivos extensivos, como es el caso de soya, girasol, maíz, quinoa y otros 60 cultivos, habiendo llegado en los 10 últimos años a 700.000 hectáreas en las que el control biológico y concretamente el tricoderma ha ido asociado a estos cultivos. No quiero decir que son cultivos orgánicos, pero sí el tricoderma ya ha ido en asociación de los mismos en la protección de semillas que de alguna manera también ya está entrando en la restauración de los suelos de este tipo de actividad agrícola. Asimismo, hemos tenido excelentes resultados en lo que significa el tratamiento de camellones en la Amazonía. Esos camellones son prácticamente una práctica tradicional que han hecho culturas de hace más de 3.000 años en el manejo de las aguas y los suelos en esos camellones y donde se ha introducido el tricoderma para evitar que en las aguas o los canales que ven y se circundan los mismos existan niveles de contaminación, porque en dichos canales se crían peces, como era antes en esas culturas que hacían un manejo hidráulico del agua asociado al mejoramiento y a la conservación de suelos. Y como verán en la fotografía de la izquierda, se ve, miren, el maíz de qué tamaño está y con altos rendimientos, ¿no? Y en los últimos años hemos trabajado también en la bioremediación con este microorganismo en lodos contaminados con petróleo, ¿no? Que se hizo este servicio, se ha trabajado transfiriendo esta biotecnología a Petrobras, una empresa multinacional en las que se han usado dosis diferentes de 200 gramos, como verán ahí, y con muy buenos resultados, donde se ve cómo el tricoderma ha ido prácticamente controlando y degradando esos suelos empetrolados, como se ve en estos análisis independientes que hizo la empresa petrolera de hidrocarburos totales de petróleo, donde se ve al inicio 20.000 TPH y a los 14 días ya se veía que había bajado a 16.000. Entonces se ve cómo el microorganismo ha ido prácticamente degradando y esto quiere decir que obviamente tenemos una alternativa, en este caso se degradó un 20% en 15 días y de esa manera ya esta empresa y empiezan a ver cómo pueden controlar o pueden ver el tema de los pasivos ambientales usando este tipo de microorganismo, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que con el desarrollo de esta biotecnología se ha logrado el uso masivo de alternativas sanas, como es el caso de los microorganismos, y también en la sustitución de fungicidas y fertilizantes sintéticos, ¿no? Porque además de ser bioremediador de suelos, es importante también ver que está aportando a la recuperación de suelos contaminados y al mismo tiempo también incrementa la actividad microbiana y asimismo disminuye las colonias de fitopatógenos que existen en los suelos que son un problema para los productores y obviamente también aporta un cambio positivo en indicadores físico-químicos de la estructura de suelos, que es un resultado importante del tricoderma en este ámbito, ¿no? Entonces, para finalizar, obviamente, no dejar de resaltar que la gran riqueza que existe en la biodiversidad nos está permitiendo demostrar cómo esta puede aportar también en la bioremediación de suelos degradados por el uso intensivo de actividades agroextractivistas y extractivistas, ¿no? Entonces, ese es un pequeño pantallazo de nuestra experiencia y espero no haberme excedido en el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Realmente interesante lo que nos presentas con el tema de bioremediación de suelos, ¿no? A través del control biológico, cómo trabajan también el tema de incidencia política, como es política institucional, pero gratamente sorprendido con esta bioremediación a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Realmente impactante, impresionante, cómo trabajan el tema de manejo de aguas y los lodos contaminados con petróleo. Realmente estamos convencidos de que estos son aportes que van a contribuir al objetivo que nos estamos trazando. Bien, yo quiero agradecer a los panelistas
porque han sido muy respetuosos con el tiempo. Hay preguntas del público que nos están llegando, de los participantes, que yo creo que están englobadas básicamente a lo que son los desafíos, las limitaciones que se tienen en nuestros países con respecto a esta convención. Si en el orden que empezamos podríamos destacar algunos desafíos o limitaciones o retos que pueden ustedes percibir de su experiencia en vuestro país. Podríamos empezar con Colombia. Wilmer. Sí, muy buenos días. Sí, efectivamente, nosotros en Colombia, espera, coloco la cámara. Nosotros acá en Colombia tenemos varios desafíos, aunque existen varios planes en Colombia, existe un plan de restauración, existe también el proyecto o la iniciativa 2020. Aún en Colombia sí necesitamos continuar trabajando, sobre todo en el tema de los acuerdos sociales para la restauración de tierras. Y también de pronto descender un poco la política pública en un tema de un plan de restauración a nivel nacional. Creo que eso es un reto a nivel de Colombia. Gracias. Perfecto. Genial. En el caso de Costa Rica, Uy, Evelyn. bueno, muchas gracias. Yo pensaría que el gran desafío, a pesar de que tenemos una historia y una historia de sostenibilidad y de compromiso político, creo que todavía tenemos muchísimos retos en términos de la gobernanza alrededor de la restauración y la lucha contra la degradación de tierras. Muchos actores, todos con buenas intenciones, haciendo sus mejores esfuerzos, pero parece que seguimos sin lograr hablar en el mismo idioma, entonces duplicamos esfuerzos, competimos entre nosotros y el Estado lamentablemente todavía no logra tomar ese liderazgo y ganarse la confianza de los demás para que todos los esfuerzos pues vayan en una dirección. Creo que por ahí sería lo que podría reconocer como uno de nuestros principales retos en este momento. Ujú. Mayor participación del Estado, ¿no? El tema de Más la liderazgo, asociatividad. más bien. Más liderazgo, exactamente, liderazgo, esa es la palabra perfecta. Ok. Verónica, en Uruguay. Bien, nosotros estuvimos comentando con el equipo y uno de los temas que nos parece fundamental es la parte de restauración de pastizal, que en realidad los pastizales ocupan más del 50% del país, de la superficie, y son usados para ganadería, pero así como es algo tan abundante, aunque ha sido degradado, a veces no se le presta atención y no se valora el recurso y no existe tanto desarrollo de conocimiento, aunque hay algunos grupos de investigación que están generando, pero sobre su restauración. Digamos, los lugares donde ha sido reemplazado por forestación, por cultivos de soja, o donde ha sido degradado por mucha carga ganadera, no hay un gran desarrollo de técnicas ni un gran impulso digamos, del conocimiento que se ha generado. Sí, ahí está el Instituto de Plan Agropecuario en Uruguay, o parte de la Academia de Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias que trabajan algo de esto, pero falta mucho, y falta mucho sobre todo para apoyar con semillas, con técnicas para poder restaurar este ambiente que es tan abundante, pero no se está, digamos, valorando. Sería un poco por ese lado. Entonces, digamos, deberíamos contar con políticas de incentivos para el tema de la investigación, para justamente apuntalar a estos objetivos que nos estamos planteando en la convención, ¿no? Y eso es clave, pues, eso es clave, definitivamente, como lo es también la investigación. Y en el caso de Bolivia, ¿cuáles podrían ser los cuellos de botella, digamos, los desafíos que podemos tomar en consideración para fortalecer esta convención? Bueno, en primer Bien. lugar, yo creo que es el tema que de alguna manera todos los colegas lo han señalado, es el modelo. Es un modelo extractivista, agroextractivista, donde lo que se antepone a todos es el monocultivo destinado en gran medida a la exportación. Y además es ese modelo extractivista muy relacionado a la explotación de recursos naturales no renovables, como es el caso de la minería, los hidrocarburos.
en desmedro de una gran biodiversidad que tiene un potencial muy grande y que en definitiva es la base de la vida. En esa medida es que, por ejemplo, para nosotros el gran desafío en esto obviamente es incidir en el cambio de un modelo extractivista hacia un cambio a un modelo en el que se dé una valoración en el uso sostenible de la biodiversidad, en la innovación tecnológica de la biodiversidad, habida cuenta que nosotros como países o como Latinoamérica somos un continente muy rico en dichos recursos genéticos. Y en eso, ¿cómo se concretiza? Para nosotros, en este momento, uno de los desafíos ha sido y es el que el Estado apruebe la ley de bioinsumos, por ejemplo, ¿no? Que paradójicamente ha surgido en Bolivia el proyecto de ley y el año 2023 nos visitaron senadores y autoridades del Brasil y productores para conocer esa ley de bioinsumos y al mismo tiempo una planta que tenemos, nuestra planta de producción de bioinsumos y agroecología y en la que obviamente ellos han tomado como ejemplo y el 2024 ya fue aprobado en el Brasil la ley de bioinsumos. Eso obviamente es un gran aporte a la conservación y uso sostenible de los suelos. Y lo mismo está haciendo México también, ¿no? Entonces, creo que eso es importante como un desafío que tal vez se haga a nivel latinoamericano, porque ahora la misma FAO está impulsando los bioinsumos como una de las herramientas importantes en un proceso para evitar la degradación de los suelos, pero al mismo tiempo, como yo he mencionado, para permitir la restauración de los mismos y que nos permita al mismo tiempo valorar la biodiversidad. No nos olvidemos que los bioinsumos están creciendo a un nivel del 15% anual y la América Latina es el continente donde mayormente se está usando, desde lo que son el conocimiento tradicional hasta innovaciones tecnológicas. Entonces creo que ahí está el desafío y pienso que la convención debería también asumir como una parte importante que la agroecología, que ya es algo que ya es una política global, puede ser impulsada y fortalecida a través del uso de los bioinsumos. Perfecto, genial. Eh, entonces, se mencionan como desafíos acuerdos sociales, no duplicar esfuerzos, coordinar mejor entre actores y mejorar la gobernanza para la restauración, abordar la problemática de los pastizales naturales, el modelo económico, efectivamente, ¿no? Debe cambiar hacia uno que ponga en valor la biodiversidad, que es el principal activo que tenemos como región, la biodiversidad y los suelos, ¿no? Eh, antes de, todavía nos quedan unos minutitos, acá tengo unas 3 preguntas y están dirigidas a Evenly, ¿no? Todo el tema de los polinizadores, ¿no? Realmente, por un lado, es una pregunta asociada al trabajo de los polinizadores. Se midió cuáles fueron los polinizadores de mayor presencia o efectividad en el cultivo de café. Esto viene de República Dominicana, por Yanina Segura. Y hay otra pregunta sobre las abejas. No solo polinizan el café, sino otras plantas. Esto podría tener un efecto en el aroma del café. Y los Esa era yo polinizadores que se respondiendo, mostraron los Jaime. mejores. ¿Perdón? Esa era yo, los últimos dos comentarios era yo respondiendo a las preguntas. Ah, ok, sí, justo me Sí, parecía raro, pero ok. sí, Si quizá puedes nada más, abordar un poquito más, te agradecería, Evelyn, porque sí, realmente quizá hay para mucha inquietud sobre redondear, esto. ¿verdad? Un Ujú. poco la respuesta. Sabemos que obviamente los polinizadores son, o sea, cumplen una función muy importante. Y en el caso de incrementar no solo la calidad del fruto eh, y el aroma, sabemos que en sistemas diversos la combinación de sabores, ¿verdad? En alimentos tiende a mejorar, ¿verdad? ¿Cómo es esa combinación? Yo no les puedo explicar, pero obviamente sí sabemos que
cuando tenemos un sistema diverso, por ejemplo, en cacao, ¿verdad? El suelo influye, los polinizadores influyen, los demás árboles que están alrededor del sistema o plantas influyen muchas veces en las características organolépticas. Entonces, imagínense que si las abejitas andan polinizando por ahí un montón de especies, no solo el café, obviamente va a tener eso un efecto importante en estas características. Y las abejas obviamente siempre van a tener un papel preponderante en lo que se refiere a la polinización de cultivos, sobre todo aquellos que son de importancia para la alimentación. Pero esta combinación con algunas aves, obviamente, tuvieron un impacto, digamos que mucho más integral que el impacto que podrían tener las abejas por sí solas, ¿verdad? Entonces, el llamado es que toda esta combinación de polinizadores son muy importantes y obviamente proteger el ecosistema va a ser fundamental. Y aquí nada más quisiera hacer una diferencia entre que cuando pensamos en abejas muchas veces nos centramos solo en las Apis mellifera, ¿verdad? Las grandotas, las que se africanizaron, pero también recordar que nosotros tenemos una riqueza que todavía no tenemos conocimiento de cuántas especies son, pero tenemos las abejas nativas. Las abejas nativas, las abejitas sin aguijón, tienen un papel fundamental en los ecosistemas porque muchas veces están casadas, ¿verdad? Solo con una especie y una no sobrevive sin la otra. Entonces, también es importante que a la hora de pensar en mantener el ecosistema sano, uno de los mejores indicadores que yo he visto es cuando tenemos abejas nativas, porque ellas son muy sensibles a agroquímicos, son muy sensibles, ¿verdad? A la pérdida de sus ecosistemas y a los fuegos. Y entonces cuando vemos que el ecosistema está sano, vemos presencia de este tipo de abejas que también son muy importantes y que tampoco tenemos muchos estudios al respecto. Gracias, Evelyn. Hay una pregunta que quisiera pedirle a Miguel que en un minutito nos las pueda responder. Mencionaste que se utilizaron este microorganismo en suelos contaminados con metales pesados. ¿Simplemente se utilizó este microorganismo o también con un apoyo como es en este caso el biocarbón? No, directamente el microorganismo, directamente. Obviamente, yo creo que hay que trabajar en investigaciones aplicadas, pero ya hay los resultados exitosos, especialmente en hidrocarburos, especialmente en agroquímicos, porque el tricoderma degrada organoclorados, restaura los suelos. De hecho, la cantidad de hectáreas que se están aportando con esta biotecnología ha permitido la sustitución de más de 600.000 litros y kilos de agroquímicos. Entonces, pienso que es importante continuar con investigaciones aplicadas porque el mundo de los microorganismos asociados a lo que tú hablabas de biocarbón, de repente son otros motivaciones que nos permita avanzar más fuertemente. Creo yo que hay una gran riqueza en conocimiento en las ONGs, también en la academia. En Bolivia no puedo decir mucho, pero no conozco, pero sí creo que es importante esos conocimientos puedan traducirse no solo en investigaciones aplicadas, sino fundamentalmente en aplicaciones masivas. Y creo yo que ese es el reto que hay para adelante y que sería un gran aporte para la convención, porque si bien hay políticas globales, podemos hacer incidencia en el Estado, que es importante a través de normas y políticas, podemos ir cambiando un modelo, pero eso no lo vamos a hacer si no vamos haciendo, si vale el término, prácticas que vayan generando ya resultados y experiencias que permitan incidir ya en las decisiones del Estado, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Miguel. Yo quiero aprovechar en ir cerrando ya este tema. Palabras claves que tenemos que incorporar en nuestros mensajes y en nuestro trabajo, ¿no? Participación, sociedad civil, asociatividad, empresa privada, comunidades nativas, comunidades locales, colonos, comunidades campesinas, áreas naturales protegidas, investigación, incidencia política, ¿no? Liderazgo por parte del Estado
Yo creo que ello va a fortalecer el objetivo que nosotros tenemos como sociedad civil al compromiso de esta convención que realmente todavía no se le da la debida importancia, ¿no? Y yo creo que está en el mismo nivel que la Convención de Cambio Climático y la Convención de Biodiversidad, y yo creo que tenemos que seguir trabajando desde sociedad civil para fortalecer este tema. Yo quiero agradecer sinceramente a nuestros 4 destacados panelistas por su tiempo. En el corto espacio que hemos tenido, ustedes nos han podido ilustrar a todos, cerca de 100 personas hemos estado en este espacio realmente siguiendo directamente aquí, aparte de lo que son las redes sociales, y invitarlos para el 19, 20 y 21 de noviembre se está organizando el 9º Congreso Forestal Latinoamericano en Perú, que es organizado por la Universidad Agraria La Molina, a través de la Facultad de Ciencias Forestales, la Cámara Nacional Forestal y AIDER. Y este Congreso Forestal Latinoamericano va a ser el preámbulo del Congreso Forestal Mundial que se va a realizar en el primer trimestre del año 27 en Lima, Perú. Por favor, están cordialmente invitados, pueden visitar las páginas de, de la web del CONFLA, que está toda la información ahí. Y muchísimas gracias por respetar los tiempos y ayudarme a facilitar esta reunión, que ha sido muy enriquecedora. Y un reconocimiento también al equipo de AIDER, porque en tan poco tiempo se ha podido sacar esta actividad adelante, que ha sido coordinada y trabajada. Cuando hay buena voluntad y predisposición de todos, vemos que sí es posible. Amigos y amigas, muchísimas gracias a los que nos han seguido en redes sociales también. Y hay preguntas que están quedando ahí que serán respondidas después por los panelistas, dirigida a cada uno de los que pueden hacer esas inquietudes. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos y con todas. Bueno, Buen día a todos. gracias. Gracias. Hasta luego.